Martes y jueves, el contacto con nuestra experta en economía. Es de la casa, es muy querida y sobre todo ya es admirada y solicitada por ustedes. Clara González, hoy con nosotros para abordar el tema que nos plantea producción y que con la anuencia, por supuesto, de doña Clara, el impacto de las remesas en la economía dominicana. Bienvenida a tu Buenos casa. días. Gracias, buenos días. Para mí es un honor siempre y con esa presentación que me haces me siento, ¿verdad? Creo que deberías, Clara, deberías más a menudo venir con colores como ese, porque resalta tu belleza y tus ojos brillan como una luz. Ay, muchas gracias, lo tendré muy, muy en cuenta. Claro que sí. Gracias por acompañarnos, Clara. Bueno, vamos a entrar en materia porque el Banco Central de la República Dominicana comunicó en el día de ayer que en 8 meses que han transcurrido de este año, hemos recibido por concepto de remesas 7.000 millones de dólares. Cuéntanos de esa cifra. Sí, ciertamente el Banco Central ha anunciado eso y tú sabes que las remesas son un complemento a la economía familiar, precisamente. Bueno, a propósito de estadística, 7.000 millones acumulado a agosto, pero con respecto al 2020, 872 millones. O sea, acumulado, Okay. acumulado en lo que va de periodo, ¿verdad? 2021. Y con respecto al año prepandemia, que es el año que debemos utilizar para las comparaciones estadísticas, un 38%. Los dominicanos somos solidarios por naturaleza y las remesas, el flujo de remesas que llega a la República Dominicana y a otros países donde la diáspora ha migrado a los Estados Unidos y Europa, las remesas son un complemento de ese ingreso familiar y tiene mucho que ver con el comportamiento de la economía norteamericana. Está directamente relacionado. Y el Banco Central norteamericano, el Ministerio de Trabajo norteamericano, anunció que en el mes de julio se recuperaron 235,000 empleos. Y un 6% de esos 235,000 empleos que se recuperaron pertenecen a la población hispana. No pude sacar rápidamente cuál pertenece a los dominicanos residentes en los Estados Unidos, que es un 85% de las remesas emitidas. Alto, un porcentaje alto. Sí, o sea, de las remesas que llegan a la República Dominicana, un 85% proviene de los Estados Unidos, un 6% de España, un 4 o 3% de Italia y un 1% de Haití. Fíjate que ya existe por la cantidad... La gente estaría diciendo en su casa de Haití. Sí, de Haití, sí, ciertamente. Sí. Hay un intercambio a través de los courier con la población haitiana, pues hay una cantidad importante de haitianos que residen en República Dominicana y trabajan en República Dominicana. Ese es uno, y voy a practicar un poco con la vivencia en medio de la parte más fuerte del escenario pandémico. Me tocó vivir algo. Yo grabé un audio en inglés para una compañía anglosajona, justo recuerdo que fue para enero de 2020 y el pago se hizo en abril-mayo de ese mismo año. Ya estábamos en medio del escenario pandémico y, oh sorpresa, tenía que irlo a buscar a través de un depósito por uno de estos. Un courier. Un courier. Clara, debo confesar, yo no soy partidario, debo confesarlo, cada quien tiene sus debilidades, sus fortalezas, y yo no soy partidario de hacer filas, de verdad lo confieso, no me gusta. Tuve que hacer una fila, sin mentirte, en pleno escenario pandémico. Recuerdo que usé guantes y mascarilla y hasta me puse una gorra, porque uno estaba en el miedo. Una fila de más de 100 personas. Y en una oficina que no era de las más conocidas, una oficina cualquiera, en un sector X, ¿no? Mira tú cómo... Y eso me transporta ciertamente a lo que tú estás dando a conocer. Sí, ciertamente, bueno, en medio de la pandemia fue en el momento donde la diáspora remitió o emitió mayor cantidad de remesas a la República Dominicana, y en la Lincoln hay una compañía remesadora importante donde yo era testigo también de excepción de esa larga fila. Pero ¿con qué se asocia ese flujo y ese pago? Con los incentivos que otorgó el gobierno de Joe Biden en su momento, 600, $1,200 en varias etapas que logró aprobar
en el Congreso norteamericano y el dominicano a sabiendas que también en la República Dominicana había un tema de paro, de programas sociales, de sostenimiento al empleo y que tal vez las familias no podían completar su ingreso familiar, remitían las remesas y eso ha sido, digamos, de manera rutinaria, de manera corriente. Pero hay algo también muy importante que no quiero dejar de destacar, las remesas son un elemento importante en la economía nacional. ¿Por qué? Porque vienen digamos, a conformar las reservas internacionales del Banco Central, las reservas de divisa, que hoy en día alcanzan los 13.000 millones, cifra nunca vista. Récord. Y evitan la devaluación del peso. Sí, evitan la devaluación del peso, claro. sostienen la estabilidad de la tasa de cambio, incentivan en la economía el ingreso y el consumo y el gasto. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando llega, ¿para qué se utilizan las remesas? Si ustedes se ponen a ver, porque todos tenemos familiares en los Estados Unidos, a alguien de todos los que están aquí detrás de cámara le han llegado $100 en algún momento de su vida. Yo puedo eso asegurarlo sin tener las estadísticas en la mano. Liz dice que no, muy bien. Pero las remesas se utilizan ¿para qué? Para salud, para la educación de las familias, para reparación de la vivienda y una serie de cosas. Pero ahora, ¿qué yo veo? Para congraciarnos con una amada, un amado. No yo nos creo vayamos que lejos, Clara, no nos vayamos lejos. Eso se da en menor proporción. Clara, pero se me gustaría que nos detengamos aquí un minuto porque señalaste dos aspectos para mí fundamentales del tema en cuestión. Número uno, el paquete de ayudas que da Estados Unidos, que es lo que ha propiciado mayor liquidez económica en quienes residen en suelo norteamericano, al mismo tiempo que se solidaricen con quienes residen aquí. Sin embargo, el gobierno norteamericano anunció que separan estas ayudas desde el 6 de septiembre. Para muchos esto va a causar una crisis no solamente en suelo norteamericano, sino en países como el nuestro que se nutren de las remesas. ¿Qué postura nos planteas al respecto? Se nutren una parte. Recuérdate que hicimos el deslinde. Las remesas incrementaron durante la pandemia por los incentivos a las familias para el sostenimiento del empleo en los Estados Unidos, pero en este momento tiene mucho que ver con la recuperación del empleo. Okay. Los que estaban cesantes, que trabajan en factorías, que trabajan en grandes empresas de origen dominicano, de origen dominicano que remiten remesas, ya han vuelto a hacer llamados para que se integren a su centro de trabajo, o sea, que tienen su salario corriente y del cual disponen, porque evidentemente ni en Estados Unidos, ni en la República Dominicana, ni en el mundo que ha tenido que, poner paquetes de ayuda al empleo, esto es insostenible. Es insostenible y yo vi la noticia también que el presidente Biden anunció que llevaría al Congreso el cese de estas ayudas precisamente porque el empleo subió, en este caso al mes de julio, en 235,000 nuevos puestos de trabajo. Nosotros esperamos, y así se está haciendo, para que en la República Dominicana también cesen las ayudas sociales y todos estemos trabajando, todos estemos aportando a la producción nacional. Ahora, ¿cuál es mi enfoque sobre las remesas? Las remesas vienen a resolver un asunto de las familias, tal como hemos conversado en lo que va del tiempo, pero en la medida que el aparato productivo se reanima, en la medida que el aparato productivo se coge su carril anterior a la pandemia, yo creo que las remesas deben orientarse a la creación de nuevos negocios. ¿Y qué te digo? O sea, si te llegan $500, yo soy un amante del emprendurismo, un amante de las pequeñas y microempresas, de las personas que como la señora que está ahí cuando yo doblo para llegar aquí, está con un puesto de empanada lleno de gente, buenísimo, claro, lleno de gente, puedan ocupar esas divisas, esos dólares que le mandan de los Estados Unidos para emprender y al mismo tiempo no solamente recibir ese ingreso en dólares, sino generar ingresos para el sostenimiento de la familia. Ese es un anhelo, esa es una visión que nos acompaña desde hace mucho tiempo, el uso de las remesas, no solamente para sostener la parte que nos falta
en el ingreso familiar, sino para propiciar procesos de emprendimiento, procesos de creación de pequeñas y medianas empresas y promover la actividad económica en su conjunto. Pienso que eso es más factible. ¿Sabes que te quiero compartir? Un planteamiento que amén de estar o no de acuerdo, hace el economista Víctor Canto, es en relación a la dolarización de la economía dominicana. ¿Qué opinión te merece eso? Mira, esto dependerá de la coyuntura. Yo no soy partidaria de la dolarización de la economía. Nosotros producimos y hemos estado recuperando la cantidad de divisas perdidas. Yo te puedo poner un ejemplo de la economía colombiana, que es la que más cerca tenemos en la región latinoamericana y del Caribe, como parámetro. Panamá. Bueno, Panamá es dolarizada totalmente. Claro. En Colombia está devaluado el peso. Para mí, las naciones deben conservar su estructura de moneda basada en sus reservas internacionales. Si las reservas internacionales, tanto bruta como neta, que en este momento tienen el mismo monto, están adecuadas y han alcanzado niveles récord, no tiene para mí ningún sentido que vayamos a convertirnos en una economía dolarizada. Sí, hay que reconocer que en cierta medida los precios están indexados y obviamente que están indexados a dólares. Si tú fabricas, por ejemplo, si tú fabricas cámaras de televisión, porque lo tengo delante, y tú tienes que comprar componentes y partes para esas cámaras de televisión en dólares y la vas a vender, tú tienes que considerar ese costo asociado al componente que tú compraste en dólares y pasárselo al consumidor final. O sea que de una u otra manera, nuestra economía, los empresarios no se quedan con costos. Pero esa indexación tiene implicaciones de una u otra manera, ¿eh? Sí, y me permito rescatar esta parte puntual del artículo que tenemos en pantalla del señor Canto, que dice: consideró que los clientes pedirán a aquellos con los que hacen negocios que se le paguen en divisa estadounidense, Clara, pero en mercado internacional compramos precisamente en dólares. Sí, pero mira, eso es un punto a destacar. La economía dominicana produce en pesos dominicanos. Muy probablemente que haya un componente en la materia prima que se importa en dólares, pero para tú, digamos, pagar en dólares, tienes que cobrar en dólares. No todas las empresas exportan y reciben el producto de su producción, o sea, de su fabricación y de su transformación en divisas, sino que operan en pesos y venden en pesos dominicanos. En ese sentido, la balanza de pago favorable hacia la República, la balanza comercial más bien, me disculpo por el término, que sigue siendo favorable para la República Dominicana porque exportamos más de lo que importamos, por lo menos en términos de alimentación. ¿Esto nos puede favorecer? Sí, en términos agropecuarios, la alimentación, la balanza, nosotros tenemos cerca de un 80% de la producción nacional se consume internamente, pero dependiendo del país de que se trate, la balanza comercial puede ser negativa o positiva. Yo creo que en el sector agropecuario esto todavía se mantiene dependiendo hacia dónde exportemos, que generalmente los productos de origen agropecuario van a los Estados Unidos con mayor preferencia. No, y su origen, a pesar de que es dominicano, vive en Estados Unidos. Sí. O sea que tiene una visión un tanto más y el mayor situación. producto de importación es el servicio turístico, Claro, el claro. servicio del turismo, y el servicio del turismo en este momento tiene una situación de franca recuperación, pero en recuperación al fin. O sea que estos son factores que hay que considerar a la hora de argumentar una dolarización de nuestra economía. En parte está ya el componente de la divisa está intrínseco en el costo final del producto terminado. O sea que de una u otra manera no es viable. A tu entender, no es viable. Por ahora, porque estamos hablando de este momento. O sea, si fuéramos a decir, está incluido. Si eres importador y compras materia prima en dólares, el costo que al tipo de cambio y con el riesgo cambiario que eso implica está en el
costo final, en el precio final que tú pagas al consumirlo. ¿Cómo resumimos entonces, Clara, el tema que hoy te ha encontrado acá con nosotros en función de la fortaleza de la economía basada en las remesas que recibimos? Las remesas son un componente importante de la economía familiar, importante y de manera macroeconómica mucho más importante porque viene a conservar lo que es las reservas internacionales, la estabilidad, como bien ha señalado Liz, de la tasa de cambio, el consumo y el gasto. Son importantes, nosotros aspiramos, como analistas que somos, aspiramos que eso pase de manera rápida a la inversión productiva, a la inversión en cuestiones de emprendimiento, pequeñas, micros y pequeñas empresas, para que ese ingreso en divisa pueda generar otro ingreso adicional para las familias. Maravilloso. Muy Clara, bien. como siempre, más que oportuna tu intervención y todas Efectivamente. esas recomendaciones que nos das. También Econométrica, ¿eh? aprovecho, @econométrica. claro que sí, aprovecho para señalar tus redes sociales donde das tips buenísimos acerca de cómo manejarnos en términos de economía y también a llamar a la paz como parte de tu conclusión, pues pese a que se detienen esas ayudas en Estados Unidos a la población desempleada, se hace con la motivación de que el empleo se está reactivando. Así es, así Bueno, es. gracias por habernos acompañado, querida Clara. Te esperamos pronto en esta que es tu casa.